invita Alejandro Indi Bueno, Bonomo. muchas gracias, Brigitte. Buenas tardes a todos y bueno, especialmente gracias a Alejandro, que es su bautismo con la comunidad de escuelas alemanas. Espero que sea el primero de muchas otras participaciones. Em, y les cuento un poco, un currículum muy abreviado de la trayectoria de Alejandro. El licenciado Inti Bonomo es licenciado en Ciencias Ambientales, maestrando en Economía y Derecho del Cambio Climático, director de la carrera de Gestión Ambiental en la UADE, fue columnista ambiental de Vorterix en el programa Queridos Humanos con Lucas Friedman y Homero Petinato, y actualmente se desempeña como especialista en diversos canales como Canal 13, La Nación Más, Canal 8 e IP, además en distintas radios como Metro y Urbana Play. Dirigió una ONG de participación ciudadana y disertó en diversos congresos alrededor del mundo, como el Conseil de Europe y el World Innovation Summit for Education en Nueva York. Bienvenido, Alejandro, un placer tenerte con nosotros y bueno, te cedo la palabra también. Bueno, buenísimo. Gracias a la organización por la oportunidad de- de contarles un poco cómo yo veo que hay que encarar algunos aspectos de la sustentabilidad, sobre todo cuando estamos pensando en entornos educativos. Un poco yo voy a ir por lo que yo considero que son los tres principales problemas ambientales que están íntimamente interconectados y lo hago, eh, que esto no suene menospreciar, por favor, pero en general cuando uno se encuentra ahí mismo, lo hago personal, así queda un poco mejor. A veces cuando a mí me dicen en la universidad, armemos una actividad de compost, armemos una actividad de esto, de lo otro, y, y están buenísimas porque suman un montón. Pero está bueno entender el contexto en el cual estamos haciendo eso y entender de qué manera también se lo podemos asociar a la actividad o a las clases o a los chicos y que los chicos sepan que esa actividad, ese compost, esa separación de plásticos, está inmerso en un mundo bastante más complejo y de otros órdenes de magnitud. Así que vamos a ir a eso, voy a intentar ir por los últimos datos que hay disponibles de cambio climático y por favor cualquier cosa hacia el final vamos a hacer una parte más, si se quiere, teórica y después al final preguntas, pero si alguien no entiende algo que estoy diciendo en el medio, me frena, y me interrumpe directamente, yo no tengo problema con eso y lo vamos charlando. Así que, sin más, arranco un poco con la presentación. Eh, mm, Acá estamos y esto compartir y acá se debería estar viendo. Ahí lo ven todos, ¿correcto? Buenísimo. Bueno, un poco a mí me gusta arrancar las charlas con esta idea de la hidra de Lerna, ¿no? Que es un animal mitológico que tenía la particularidad de que cuando vos le cortabas una cabeza nacían dos. Y a veces abordar algunas problemáticas ambientales tiene esa característica cuando se las mira por separado, ¿no? Entonces a veces pensamos en el cambio climático de manera singular, a veces pensamos en la crisis de biodiversidad de manera singular, y la tercera pata que yo considero que es la desigualdad social que hay atrás de este entramado productivo y que también tenemos que mirar. Un ejemplo muy claro de esto es, por ejemplo, los bonos de carbono, que seguramente escucharon hablar. Los bonos de carbono son intentos de ponerle un precio del mercado a captar dióxido de carbono en la atmósfera y fijarlo en árboles. Y eso trajo, ahora se está corrigiendo un poquito justamente porque se identificaron algunos problemas, pero eso al principio dio como resultado algunas plantaciones gigantescas, por ejemplo en la Patagonia, de pinos invasores. Entonces, desde el punto de vista del carbono, estábamos haciendo algo para el cambio climático, pero desde el punto de vista de la biodiversidad y del régimen hídrico, estábamos haciendo un desastre ecológico total. Entonces, ahí es donde estas cuestiones ambientales son complejas y hay que abordarlas de manera sistémica. De la misma manera, y esto lo vemos de una parte pragmática y también desde una parte política en el sentido amplio de la palabra, si nosotros pensamos políticas ambientales y iniciativas ambientales sin pensar en el aspecto social, en la desigualdad social
que tenemos sobre todo en Latinoamérica, pero en las distintas partes del mundo, vamos a estar probablemente desencantando la sociedad o no acertando en el diagnóstico, no acertando en la solución, y ahí es fundamental, por ejemplo, para darles un ejemplito de esto, a mí a veces también me pasa que por ahí me ofrecen o me cuentan de política de gestión de residuos en la ciudad, ¿no? O en el conurbano. Y, y no tienen en cuenta los cartoneros. Y entonces ahí tenés una cooperativa de recicladores enorme que son los que están oficialmente encargados de eso. Y bueno, y si uno hace esa política, la diseña y no se fija en la desigualdad que hay detrás de esa generación de residuos, de ese tratamiento de los residuos postconsumo, bueno, seguramente no tenga eco y no pueda escalar. Pero vamos a ir metiéndonos ya a lo que nos compete, y el final de esto es que a la hidra lo que finalmente había que hacer era enterrar el cuerpo, ¿no? Y no ir cortándole de a uno las cabezas. Lo mismo hay que hacer con el problema ambiental. Lo malo de tener muchas cabezas es que a veces la complejidad abruma un poco, pero lo bueno es que estamos atacando tres problemas graves al mismo tiempo si logramos hacer cosas para solucionarlo. En este sentido, el primer grafiquito que yo les quiero mostrar, que me da un poco de pena porque cuando yo eh, preparé esto por primera vez, eh, lo hacía a modo quizá anecdótico de explicarles eh, por qué el cambio climático es humano, al menos algunos puntos, pero bueno, ahora la corriente negacionista se ha expandido un poco, todavía no es muy masiva, no hay mucha gente que niegue el cambio climático, pero sí es un discurso que está presente en algunas corrientes que antes no estaba, ¿sí? Y presente de una manera en el debate público de una manera que antes no estaba. Entonces acá lo que tenemos son, y acá ya nos empezamos a meter en el tema cambio climático, es los años que tenemos, ¿sí? Entendiendo el cero como el hoy en términos de 1950, ¿sí? Esto es cuando las emisiones de dióxido de carbono se disparan justamente, y hacia atrás, o sea, hacia la izquierda, viéndolo de frente, tenemos hasta 800.000 años en el pasado, ¿sí? Y en el eje de las IES, digamos, en el eje vertical, lo que tenemos es la concentración de dióxido de carbono en la atmósfera, ¿sí? Medido en partes por millón, eh, que para que sepan es cuántas partes de un soluto hay en un solvente, en este caso cuántas partes de dióxido de carbono hay en moléculas de atmósfera. Son muy pocas, ¿sí? Estamos hablando de 300 moléculas en un millón, y eso verdaderamente hace la diferencia. Entonces, lo que van a ver si acá tengo algún punterito, si no, no importa. A ver si pongo a anotar. A ver si lo puedo escribir al menos. Lo que van a ver son esta oscilación, ¿no? Ahí está. No sé si se llega a ver la cosita azul que se está dibujando ahí. Esta oscilación entre 180 partes por millón y 300 partes por millón. Eso es lo que viene pasando hace 800.000 años. Y en estas partes bajas, ¿sí? Lo que tenemos son las pequeñas eras de hielo, y en estas partes altas son eras más calientes, justamente. Acá lo menciono porque muchas veces se dice, bueno, pero la Tierra ya tuvo un periodo hace 3.000 años que pues, sí, efectivamente, tuvimos épocas más con un avance de los hielos, y tuvimos épocas de retrocesos de los hielos, pero todas ellas se dieron entre estas 300 y 180 partes por millón. Lo que ahora estamos viendo es que a partir de el año justamente 1950, lo que se observa es esto que en la jerga se conoce como curva de palo de hockey, se conoce como el palo de hockey, y lo que se ve es por un lado, una perforación en el techo de 300 ppm, que es lo histórico, lo que venimos viendo, y por otro lado, una tasa de cambio de las partes por millón mucho más pronunciada, digamos, ¿no? La pendiente de esta curva está prácticamente vertical en la escala de este gráfico, y entonces mientras que teníamos un cambio de más o menos 100, 120 partes por millón a lo largo de 50.100 años, ahora tenemos un cambio que se da justamente
en 50 años, ¿sí? Y eso va a traer muchas complicaciones, digamos. Esto es un dato bastante objetivo, esto se hace, la manera que la NASA, este gráfico es de la NASA, la manera en que los investigadores obtienen este dato es, se hacen perforaciones de hielo y en lugares polares, y entonces eso, cuanto más profundo voy, más antiguo es el hielo que estoy sacando. Entonces, por eso este gráfico va creciendo. Cuando lo empecé a leer hace algunos años, llegaba hasta 300.000, 400.000, ahora ya están 800.000 y probablemente siga yendo para atrás a medida que van sacando bloques de hielo. Y en esos bloques de hielo hay burbujas de aire atrapadas y esas burbujas de aire en hielo a 50 metros de profundidad contiene la atmósfera de cómo era hace 100.000 años atrás, porque el hielo se va acumulando capa tras capa, ¿no? Bien, entonces, eh, acá lo que tenemos es un gráfico. Casi todos los gráficos que van a ver ahora sobre cambio climático los hace un organismo que es el IPCC. El IPCC es el Panel Intergubernamental de Cambio Climático. Este organismo es un organismo muy particular y muy interesante de analizar, porque todos los países mandan representantes científicos al IPCC. Entonces es como una ONU, de hecho depende de la ONU, depende de una cosa que se llama la Convención Marco de Naciones Unidas para el Cambio Climático, y es un organismo que no existe en otras disciplinas, al menos que yo conozca, con esta envergadura, porque hay científicos de todos los países discutiendo y consensuando, y cada 2, 3 años sacan un informe con la síntesis de lo que se sabe de cambio climático alrededor del mundo. O sea, se leen todos los papers, artículos científicos que van sacando alrededor del planeta, se juntan en jornadas maratónicas distintos grupos, y entre un representante de Arabia Saudita, de Argentina, de Estados Unidos, de Alemania y de Francia y de Nigeria y de todos los países se ponen de acuerdo en cuáles gráficos de armar y de qué manera. Eso tiene una virtud enorme, que es que todas las cosas que hagamos del IPCC van a ser cosas con mucho conocimiento y trabajo científico atrás. O sea, lo que dice el IPCC rara vez está equivocado, porque está basado en muchísima evidencia científica, analizado por muchos sectores e ideologías distintas, y la contra que tiene es que es un organismo por naturaleza un poco conservador, porque todo aquel trabajo científico que se va de lo normal, de lo que estamos más o menos manejando, bueno, ese en las reuniones de consenso se suelen dar de baja, digamos, ¿no? Porque aparece el representante de Arabia Saudita, país petrolero, o de algún investigador que tiene un poco más de conexión con algunos lobbies, y te dice, no, no, pará, pero este paper salió una sola vez, hace un año, y da un resultado totalmente distinto al que venimos manejando, y esas cosas se dan de baja. No es que esté mal, pero sí hay que saber qué es su naturaleza, digamos. Eh, la contrapartida de eso es lo que les decía, ¿no? Que sabemos que todo lo que está ahí está hiper seguro, digamos, lo más seguro que la ciencia nos puede asegurar. Entonces, lo que tenemos acá es un gráfico que va de 1950 a 2100, ¿sí? En el eje horizontal, y en el eje vertical lo que tenemos son los grados de temperatura que aumentaría de acuerdo a distintas políticas que nosotros sigamos. Es decir, la línea negra va a ser lo que era el pasado, ¿sí? Lo que era el pasado hasta el hoy, que sería para este informe, si no me equivoco, 2016, una cosa así. Eh, entonces va de 1950 a 2010 y algo. Y luego se divide, ¿sí?, en 5 líneas de colores, y esas 5 líneas de colores que representan posibles futuros, escenarios futuros distintos, esas 5 líneas de colores nos indican cómo variaría el aumento de la temperatura media del planeta Tierra de acuerdo a un escenario celeste, que sería un escenario en donde hay activas políticas para disminuir el cambio climático, ¿sí? Se cumplen con todos los compromisos internacionales, se pasa casi prácticamente, ahora vamos a ver cómo tienen que caer las emisiones, se pasa prácticamente a una matriz de energías renovables en todo el planeta, y se hacen muchísimas políticas públicas que tienen que ver con el transporte público, etcétera, etcétera.
En el otro extremo tenemos el modelo Bordeaux, ¿sí? El modelo Bordeaux, que es el SSP85, ¿sí? Que tiene un nombre técnico que no significa nada en especial, o nada importante a los fines del curso, es cómo evolucionaría la temperatura media del planeta Tierra si seguimos como estamos. Es decir, si no cambiamos ninguna de las tendencias que actualmente estamos atravesando. Ahí es donde yo les digo que el organismo este es un poco conservador en ese sentido, porque ahí, desde mi opinión profesional, por supuesto que es personal, yo creo que podemos ir peor que la línea Bordeaux, porque de hecho las emisiones de dióxido de carbono vienen aumentando año a año. Es decir, la pendiente con la que aumentan es cada vez mayor. Y ahí aparecen nuevos consumos que el IPCC no tiene en cuenta. Y digo, hace 10 años nadie requería energía para el celular, ahora requerimos energía para los celulares. Hace 10 años no había inteligencia artificial, ahora requerimos energía para inteligencia artificial. Hace 10 años no requeríamos energía para bitcoins, ahora requerimos energía para bitcoins. Todos esos nuevos consumos, el IPCC los subestima. Eh, son, digamos, lugares filosóficos donde pararse, ¿no? Pero no hay que preocuparse porque el escenario Bordeaux ya es lo suficientemente catastrófico, un poco lo vamos a charlar, así que tampoco es súper necesario ponerse a criticar que podría haber un escenario peor en las cuentas, digamos. Bien, entonces, ¿se entiende este gráfico? ¿Alguna duda? ¿Algo que quieran preguntar? Los otros colores son escenarios intermedios. El azul es un escenario en donde se hacen bastante de las políticas también. El escenario rojo es un escenario en donde se hacen algunas políticas y el escenario amarillo es un escenario en el que se hacen bastantes políticas, por decirlo de una manera, contra el cambio climático. Y este gráfico que es un poco más confuso, pero lo que viene a representar es un poco, tenemos los años casi 2000 y 2100 en el eje de las X, ¿sí? De vuelta la línea negra viene a representar cómo históricamente vienen subiendo, en este caso, las emisiones de dióxido de carbono, ¿sí? En la unidad de gigatoneladas de dióxido de carbono equivalente. Que comento brevemente qué es dióxido de carbono equivalente. Hay muchos gases de efecto invernadero, ¿sí? Está el dióxido de carbono, el metano, el óxido nitroso. Todos tienen un poder de calentamiento distinto, es decir, el metano, por ejemplo, una molécula de metano calienta mucho más a la Tierra que una molécula de dióxido de carbono. Entonces lo que se hace con el dióxido de carbono equivalente es se pasa todo a dióxido de carbono. Entonces una molécula de metano se multiplica por el factor de emisión y se lo expresa en dióxido de carbono, digamos, que es el principal. Y lo mismo con varios otros gases. Entonces ahí lo que tenemos es una línea de base, digamos, ¿sí? Ese 2019, ¿sí? Que está ahí detallado por línea punteada, y cómo variaría de alguna manera siguiendo un poco esos escenarios que veíamos. Entonces, el negro es lo que les decía, que las emisiones al día de hoy siguen subiendo, ¿sí? Lo que se ve ahí es una curva ascendente, no descendente. Y después, si nosotros seguimos como estamos, el modelado de emisiones de dióxido de carbono más o menos nos da como la línea roja esa. La amarilla nos da como la amarilla y la celeste nos da como alguna de las celestes que están punteadas por ahí, ¿sí? Para que lo tengan ahí. Cambia un poquito y por eso cambia algunos colores, pero es esencialmente eso. Entonces, fíjense la caída abrupta que tienen que tener las emisiones de dióxido de carbono para alcanzar esos escenarios celestes y azules, digamos, ¿no? Estamos ante caídas que a priori a mí no hay nada que me indique que eso fuese a suceder, digamos. Más cuando, por ahí a usted no le pasó, pero yo que vengo estudiando esto hace varios años, estos gráficos, digamos, siempre tenían esta forma y la línea negra siempre se va comiendo parte del gráfico, ¿no? Y entonces ahí hay una particularidad física, que es cuantos más años tardas en decrecer, en empezar el decrecimiento, más abrupto tiene que ser ese decrecimiento, ¿sí? Y acá Perdón, le... Sí, es, decime. es un escenario bastante dramático. Es decir, acá tenemos entre el 20 y el 2040, no hay mucho margen, ¿no? No hay mucho margen, ¿no? Y es dramático. Es bastante dramático, sí.
Les chusmeo esto, digamos, es a modo más coloquial porque no hay ningún informe científico al respecto, al menos que yo tenga conocimiento, pero estamos teniendo mediciones de algunos puntos de la Tierra que irían por encima del escenario Bordeaux. O sea, que hay muchos científicos que se dedican a esto que están preocupados por la temperatura, por ejemplo, que está viendo en los océanos, está mucho más alta de lo que se debería esperar en un escenario Bordeaux. Y bueno, lo que estamos viendo es que pase un poco el tiempo a ver si eso fue una anomalía o si es efectivamente una tendencia que estamos subestimando. Pero sí, la tendencia es ya de por sí bastante polémica. Y les cuento una anécdota un poquito yendo más allá. Yo una de las materias de mi maestría la tuve con Gabriel Blanco, que es un gran docente, que es uno de los redactores, uno de los representantes que Argentina manda a escribir estas cosas. Eh, y estas líneas azules tienen una particularidad que es que tienen en sus cuentas, ¿sí? Esta línea celeste que vemos acá, tiene en sus cuentas una cosa que es la captura de carbono por máquinas que capturan carbono. Eso es una tecnología que está desarrollada a nivel prototipo, que hay algunos ensayos, pero que no existe en forma industrial o masiva, digamos. Hay experimentos, hay mucho dinero puesto ahí, y las cuentas tienen un porcentaje muy alto de dióxido de carbono que habría que captar y meter, vaya uno a saber dónde, para sacar de la atmósfera. Y entonces yo esto lo conocía y aproveché para preguntarle si esto era producto del lobby o de qué. Porque ¿por qué me vas a decir que vamos a captar una cantidad enorme de dióxido de carbono con una tecnología que no existe? Y obviamente también le pregunté si yo estaba entendiendo mal algo, digamos, porque ¿por qué? ¿Cómo estamos todos locos, digamos? Y la respuesta es que efectivamente hay una suerte de negación desde su opinión, o al menos lo que yo entendí de su opinión, de que los científicos piensan que se va a poder. Y yo lo veo como un talón de Aquiles terrible, porque es como si dijera que voy a solucionar el hambre del mundo produciendo el triple del alimento que tengo ahora y que me preguntan con qué tecnología. Y mi respuesta es, y no sé. Entonces es como, estamos en una ventana de tiempo en donde no tener la tecnología probada y distribuida y escalada es como muy riesgoso, digamos. Además de que ni siquiera comprendemos lo que eso implicaría. Hay varias teorías de dónde meter el dióxido de carbono ese. La mayoría es armar suerte de cuevas bajo tierra para ponerlo, inyectarlo, así como se saca el petróleo con el fracking, que se inyecta a alta presión a mucha profundidad. Bueno, lo mismo, volver a poner el gas, digamos. Pero nadie sabe qué pasa si lo haces, nadie lo probó, básicamente. Nadie sabe si empieza a salir por otro lado, si puede explotar, si no puede explotar, digamos, ¿no? Entonces, los escenarios celestes, aún con una actividad política contra el cambio climático, tienen esta particularidad también. Bien, un poco para contarles de qué estamos hablando cuando hablamos de 1 grado de aumento, 2 grados de aumento, 4 grados de aumento de temperatura. Primero que esos grados, vamos a estar hablando siempre de temperatura media global de la Tierra. Entonces, estos mapitas lo que reflejan es, fíjense que ahí el primero está titulado 1,5, el segundo 2 grados y el tercero 4 grados, ¿sí? Entonces eso, y abajo hay una escala de aumento de temperatura justamente. Entonces, esto un poco refleja en un escenario de 1,5, un escenario de 2, un escenario de 4, qué temperaturas promedio veríamos en algunas regiones. Entonces, fíjense que los polos, ¿sí? El Ártico y el Antártico, eh, aumentan mucho más de temperatura que, por ejemplo, Argentina. ¿Sí? Que Argentina es uno de los, por lo menos modeladamente, son los lugares más estables. Igual más estables no garantiza nada, digamos. Pero estamos hablando que en un escenario de 1,5 hay partes del mundo que se van a calentar 5 o 6 grados por encima del promedio. Y en un escenario de 4 grados hay partes que se van a calentar 7, 8 Vea, grados. ¿qué pasó con el libro de tema ayer? Perdón, ¿Se lo habrá llevado el Sonia, profe? te pido por favor si podés cerrar tu micrófono porque se escucha tu conversación. Bueno, Y ya voy a averiguar. Alejandro,
Sí, Mm, Ah, ¿qué ahí está, tal? ok, fantástico. Alejandro, sí. Agüero. Quizás pueden, perdón Amayasí. que interrumpa, quizás Va. pueden silenciar el moderador a todos y después volver a activar el micrófono de Alejandro. Ya está. ahí se desmutió. Bien. Bueno, entonces un poco esta es la idea, ¿no? Mostrarles cómo en algunas regiones el aumento de temperatura promedio va a estar muy por encima de los 4 grados, digamos, ¿no? Entonces vamos a tener regiones de 7, 8 grados en un escenario de 4 grados. Y a su vez marcar que nosotros ahora estamos en 1,2, 1,3 de aumento, ¿sí? Ese sería el hoy. En la Antártida y en algunos lugares polares, en el Ártico, hubo anomalías de días, ¿sí? De días de más de 25 grados. Estamos hablando de 24, 25, 26 grados. No muchos, por suerte, pero sí más de los que uno esperaría. Entonces, para que se den una idea de que aún con 1,2, una anomalía de años que puede ser de 4 o 5 grados, una anomalía de días puede ser de 20. ¿Sí? Pues a veces uno hace la asociación de, bueno, aumenta 2 grados la temperatura, un día que hacía 22 grados hace 24, no es tan terrible. Y no, es que un día que hacía 30 te puede hacer 50, y eso además tiene un montón de problemas ecológicos atrás, que si hay tiempo vamos a nombrar algunos. Pero entonces siempre hay que entender eso, ¿no? Que es una temperatura promedio a lo largo del planeta. Después yo acá tengo una anécdota de una amiga mía que vive en Bariloche y estábamos haciendo un trekking por uno de los cerritos. Entonces me dice, che, es verdad todo eso que te escuché en la radio, qué sé yo, es verdad que estamos tan mal y qué sé yo, explícame un poco. Entonces le empiezo a explicar y qué sé yo. Y esto y lo otro y me dice, es como si el planeta estuviera enfermo. Y le digo, no, mira, Carla, el planeta no está enfermo, los planetas no se enferman, no sea hippie, yo entiendo que vivas en Bariloche, te quiero un montón, pero bueno. eh, y entonces me empieza a explicar. Y la explicación que les voy a contar tiene muchísimo sentido y carece de total conexión científica, pero vale la pena para hacerse una idea. Entonces ella me decía, bueno, pero si el planeta tiene 1 grado más de temperatura, es como si nosotros tuviésemos 37,5 de fiebre, que te sentís un poquito mal, pero puede ser más o menos funcional. Pero bueno, sí, es verdad, sería más o menos un escenario así, con lo que estamos viviendo ahora, ¿no? Aumento de dengue, sequías históricas, lluvias históricas, inundaciones históricas, pero la raza humana pasa malos tragos, pero no sufre mayores consecuencias. Y me dice, bueno, entonces si aumenta a 2,5 sería, a 2 grados, me dice, sería como tener 38, un poquito más, sí. Bueno, y si aumenta a 3 grados sería como tener 39,5. Le digo, claro, bueno, y ya con 39,5 en 3 grados, ya no podés hacer ninguna función como ir a trabajar, ir a dar clase o ir a la escuela, y estás al borde de tener que ir a un hospital a que te vean bien qué te está pasando porque estás ahí, digamos, ¿no? Estás probablemente tirado en la cama, sudando, delirando, sin poder cumplir tus funciones sociales y económicas que nos piden, ¿no? El sistema. O biológicas. Y en 4 grados, ¿sí? Que sería una temperatura de 40,5, 41, ahí ya estamos empezando a que corra riesgo directamente nuestra vida. Es decir, ahí ya tenemos que estar internados y nos tienen que tener observación porque estamos a un pasito de que nos digan, bueno, acá tuvo una infección de algún tipo y se nos fue. Bueno, ese es un poco las complicaciones. Y de vuelta, esto no tiene ningún tipo de conector científico de por qué tiene que ver con nuestra fiebre, vaya uno a saber, pero es bastante gráfico para explicarlo, porque incluso a mí que leo estos informes todo el tiempo, a veces me cuesta entender qué significaría 4 grados, qué significaría 3 grados, y decir, bueno, pero 1 grado va a hacer la diferencia, y la verdad es que cuando empezás a ver las consecuencias, sí, ese grado hace mucho la diferencia. De hecho, hay campañas que dicen, ahora hay campañas que dicen, todas las décimas importan, ya haciendo referencia a que no es lo mismo 1,2 que 1,3 ni siquiera. Bien, y acá tenemos este grafiquito que por ahí es un poco complejo de entender hasta que lo entendés, y una vez que lo entendés es bastante tonto. Pero la gente del IPCC son grandes científicos, pero pésimos comunicadores, entonces arman gráficos medio complicados. Entonces acá, en la primera parte del panel es lo que ya vimos, ese gráfico con las temperaturas, cuánto va a aumentar
la temperatura promedio del planeta en base a los distintos escenarios. Y luego lo que tenemos es un gráfico concatenado, que son estas barras que dicen RFC 1, 2, 3, 4 y 5, que tienen colores que van del blanco al violeta. ¿Y qué es lo que pasa? Estos dos gráficos están conectados. Entonces, a ver, voy a prender el lápiz porque acá nos va a venir bien. Entonces, digamos, esto, ¿sí? Es qué pasaría a 1 grado respecto de los riesgos y los impactos. Siendo que violeta es un escenario medio catastrófico, blanco no hay diferencia, amarillo es moderado y rojo es un escenario de alto riesgo de impacto. Entonces, por ejemplo, si nosotros nos ponemos a ver el RFC2 respecto de eventos climáticos extremos, lo que vamos a ver es que empieza a cambiar de blanco y amarillo en 0,5 grados, ¿sí? Entonces, a partir de más 0,5 grados, vamos a ver un aumento en el riesgo de impacto de eventos climáticos extremos. Y nosotros pensando que estamos acá, es un poco lo que estamos viendo, ¿no? Estas tormentas que duran mucho más de lo que duraban, que son más intensas de lo que eran, olas de calor que duran más de lo que duraban y que son más intensas de lo que eran, y sequías que son que son más intensas y frecuentes. Entonces, vieron que el Acuerdo de París, que es el acuerdo de todos los jefes de Estado del mundo para tener la temperatura entre 1,5 y 2 grados, justamente hace referencia a este 1,5 y 2 grados. Y uno podría decir, ¿y por qué entre 1,5 y 2 grados? ¿Y por qué modelamos todo el tiempo esto, ¿no? También. Bueno, porque fíjense que entre 1,5 y 2 grados es donde las barras se empiezan a poner entre amarillas y rojas. Entonces es donde los modelos que nosotros hacemos nos indican que la cosa se pone espesa, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en eventos climáticos extremos, si nos vamos a 2 grados, pasamos de un escenario amarillo-naranja a un escenario violeta. Entonces, ahí es donde un montón de estos RFCs, que hay un montón, la mayoría cambian en este rango. Y ahí es donde nosotros decimos, concentremos los esfuerzos para no pasarnos de 2 grados, pues si nos pasamos de 2 grados, las consecuencias van a ser múltiples en demasiados factores que no vamos a poder controlar. Bien, a ver, borrar todos los dibujos. Ahí está. Hasta acá cambio climático. Vamos a ir rápido por lo otro, ¿sí? Así tenemos tiempo de hacer un intercambio. Por biodiversidad voy a ser muy breve, ¿sí? Acá tenemos otro gráfico que va de 1500, 1600 a 1900, 2014, ¿sí? Y lo que se ve en el eje vertical es el acumulado de extinciones de especies para distintos reinos, ¿sí? Las distintas líneas son distintos reinos, mamíferos, aves, vertebrados, otros vertebrados. Y la línea punteada es lo que se conoce como tasa de extinción de fondo, ¿sí? Background Extinction Rate, ¿sí? Es una tasa que se hace se hace con cálculos fósiles de cada cuántos metros de tierra dejas de ver cierta cantidad de restos. Se hace con fósiles muy atrás y se hace con restos orgánicos para acá o inorgánicos para acá. Es cuando empezás a dejar de ver evidencia a medida que cavás, y eso te da una idea de cuántas especies se extinguen a medida que pasa el tiempo sin intervención del humano. Y ahí lo que vemos es que a partir de 1700 sobre todo, las tasas de extinción de la mayoría de los reinos se disparan exponencialmente, varios órdenes de magnitud por encima de la tasa de extinción de fondo. O sea, la extinción que debería haber si no estuviéramos nosotros, digamos, ¿no? Las especies cada tanto se extinguen y muy cada tanto no es culpa nuestra, digamos, ¿no? Entonces, eso es un poco lo que marca esa tasa de fondo. Y acá eh, por supuesto, una clase es como muy acotada para que yo intente transmitirles toda la complejidad que hay detrás de esto, pues si pudiera una clase, para que estudie 10 años, ¿no?
Pero bueno, pero un poco voy a recurrir a otra analogía, esta vez de un profesor, ex profesor mío, que lamentablemente falleció, que él me decía que el cambio climático es como estar yendo en un avión hacia una tormenta perfecta. Entonces, es una tormenta de una intensidad que nunca ningún avión la atravesó, ¿sí? Y nosotros estamos yendo hacia esa tormenta. Y la crisis de biodiversidad es como estar desatornillando los tornillos de ese avión a medida que nos acercamos a esa tormenta. Porque todas estas especies y la complejidad de la red de ecosistemas es lo que nos da cierta resiliencia, cierta resistencia a esos cambios que el cambio climático va a dar. Y pongo un ejemplo. Las lluvias van a ser más intensas por el cambio climático. El aumento de energía hace que las masas se muevan de otra manera y eso determina que vaya a haber más lluvias eventualmente. Es decir, tormentas más rápidas, más intensas y más frecuentes. Ahora, esa misma lluvia, que ya aumentó por el cambio climático, que hubiese sido 500 milímetros, ahora es 700 milímetros, no es lo mismo quién recibe esa lluvia. Entonces, si yo tengo un humedal complejo, con árboles, con varios estratos de vegetación, con arbustos, sano, con mucha diversidad de especies, esa misma lluvia de 700 milímetros me va a lastimar poco. En cambio, si yo no tengo ese humedal y tengo un campo de soja en el que hay una sola especie que tiene una sola ventana de crecimiento anual y la lluvia no aparece en esa ventana o incluso si aparece, que no tiene distintos estratos, que no tiene complejidad ecosistémica, esa misma lluvia me va a impactar muchísimo más que si tengo el humedal. Entonces las especies me dan esa complejidad en todos estos RFCs, digamos, en todos estos impactos que tiene el cambio climático, para ir aguantándolo distinto. ¿Y qué estoy haciendo con eso? Las estoy extinguiendo. Es decir, lo que me podría solucionar o amortiguar el efecto del cambio climático, lo estoy extinguiendo. Entonces él decía, es como si estuviéramos desatornillando todos los tornillos del avión mientras nos acercamos a la tormenta cuando tendríamos que estar atornillándolos, ¿no? ¿Y por qué decíamos esto del tornillo del avión con la biodiversidad? Porque es como que se extingue un animal y no pasa nada, ¿no? Y eso es un problema para nosotros, pues la sociedad lo percibe y porque es real. Cuando se extingue un animal no pasa mucho, salvo que se extinga alguna especie muy clave, que no suele ser el caso. Entonces es como si que se extinga una especie como si vos desatornillás un tornillo en un avión. Bueno, se te cae la mesita. Desatornillás 2, 3 tornillos y se te cae la lamparita. Bueno, no es para tanto, está un poco más incómodo, pero medio que vos querés llegar y mientras llegues está todo bien. Ahora, si empezás a desatornillar 10, 20, 30, 40 tornillos, bueno, va a llegar un momento que vas a estar desatornillando el ala y ahí ya no está bien, digamos, ¿no? Esa redundancia ecosistémica que hay en las especies es parecida a la que hay en los tornillos de un avión, digamos, ¿no? Que no es que vos desatornillás un tornillo de un ala y se cae, tenés que desatornillar mucho, pero es lo que estamos haciendo. Entonces estamos enfrentando esa tormenta, desatornillando frenéticamente todos los tornillos del avión. Una situación un poco eh, grotesca. Esto me lo voy a saltear, porque si no vamos a llegar a hacer un intercambio y me interesa que charlemos un poquito. Voy a ir a esta parte que tiene que ver más con la desigualdad económica y social, que les mencionaba que para mí es un poco parte del problema, ¿sí? Entonces acá tengo un grafiquito que les armé yo. Esto sí no tiene ninguna fuente en particular, aunque hay varios autores que lo insinúan. Entonces, en la cajita celeste tenemos el stock de recursos naturales, ¿sí? Tenemos un flujo que es la tasa de generación de recursos naturales y un flujo de salida que es la tasa de consumo de recursos naturales. Uno pensaría desde el punto de vista biofísico que mientras yo consuma más o menos los mismos recursos naturales que yo estoy obteniendo de la tasa de regeneración, vamos a estar bien, ¿sí? Un poco ahí lo tengo pasado a términos económicos más coloquiales. Yo tengo una caja de ahorro, ¿sí? Y tengo gastos. Mientras los gastos sean los que mis ingresos o similares, no voy a tener que tocar mucho la caja de ahorro, ¿sí? Lo mismo pasa con los recursos naturales. El problema es que las distintas ramas económicas, tanto la más neoliberal, liberal, neoclásica, la que quieran,
como la más heterodoxa, más keynesianismo, más, si se quiere, distintas ramas de lo que podría acá denominarse más kirchnerismo, si se quiere, para hacerlo más puntual, sin importar qué espectro ideológico de la economía yo agarre, todas quieren que esto crezca. Es decir, todas quieren que el PBI crezca. Necesitan y tienen como axioma y dogma fundamental que el PBI crezca. Después discuten en cómo hay que repartírselo y en cómo tiene que crecer, pero todas necesitan que eso crezca. Y eso, desde el punto de vista ambiental, es un problema. Porque, como sabemos, la tasa de regeneración de recursos naturales no crece porque la sociedad crezca, digamos. Y esto es más a lo que pasa en la realidad. ¿Y por qué nos cuesta que se entienda este problema? Nosotros tenemos una tasa de regeneración X, ¿sí? Un stock muy grande que son los recursos naturales que venimos acumulando durante millones de años, donde el humano no estaba ni la tierra los producía por demás, y tenemos una tasa de consumo varias veces superior a la tasa de regeneración natural. ¿Sí? Pensemos en el petróleo. Se genera petróleo, todo el tiempo se está generando petróleo, pero la tasa de regeneración del petróleo es muchísimo más chica que la tasa de extracción que hacemos del petróleo, que tiene sus miles de años, millones de años, dependiendo del caso. ¿Sí? ¿Pero por qué lo utilizamos? Bueno, porque durante 1000 o miles de millones de años, perdón, 1000 o millones de años nadie los utilizó. Entonces se fueron acumulando. Y nosotros llegamos a un mundo de abundancia de recursos naturales y nos pusimos a consumir como locos. De alguna manera es como si nosotros hubiésemos heredado una gran fortuna, tenemos un trabajo bastante mediocre y gastamos como si fuéramos Ricardo Ford, digamos, gastamos como si fuéramos un multimillonario, entonces andamos comprando Rolls Royce, Ferrari, no vamos de vacaciones, qué sé yo, pero te estás acabando la herencia. O sea, te estás acabando tu caja de ahorros, el stock, porque la regeneración que vos tenés, vos ganas $1000 por mes con suerte, digamos, ¿no? Bueno, eso es lo que estamos haciendo un poco con la humanidad, con los recursos naturales, y ahí viene un punto que es súper difícil, que es que nosotros tenemos que comunicar que se nos están acabando los ahorros. Y, por supuesto no es tan fácil como ver dólares en una caja de ahorro esto, entonces la gente medio que a veces es como el cuento de Juanito y el Lobo, ¿no? Nosotros decimos, che, estamos en problema pues se nos están acabando, estamos llegando a límites que no son sostenibles y la gente es difícil de que lo entienda y es difícil de que entienda de que en los próximos 20, 30 años se nos juega si nos vamos a la bancarrota o no, digamos. Pero bueno, ahí lo estamos intentando. Y el otro problema que tenemos es esto, ¿no? Que la mayoría de las corrientes económico-políticas, al menos en Latinoamérica, y me atrevería a decir que Europa también, o el mundo occidental también, quieren que el consumo crezca, que es el PBI medido de una de las tantas maneras que se puede medir el PBI, es lo que se consume, ¿no? Se puede medir de muchas maneras distintas igual, pero todas quieren que el consumo crezca. Y bueno, y ahí eso es un problema, porque si nosotros cada vez gastamos más, ¿de dónde lo sacamos, básicamente? ¿Sí? Entonces ahí es donde está y ese consumo es el que provoca la crisis de biodiversidad y provoca la crisis de cambio climático. No es que viene del aire, digamos, ¿no? Y ahí es donde están conectadas las tres cabezas de esa hidra que mencionábamos. Y acá, a modo anecdótico, esto es una cuenta que lo que mide es si la cantidad de recursos naturales que generás es mayor o menor que la que gastás, pero por país. Entonces los que gastan más de lo que producen están en rojo y los que producen más de lo que gastan están en verde. ¿Sí? Que no significa necesariamente que tengan buenas políticas ambientales, simplemente que tienen buenos recursos naturales. Brasil, el caso del Amazonas, produce muchísima biocapacidad y no gasta tanto, más allá de que cuando uno ve la curva de cómo está el Amazonas, está cada vez peor, digamos, ¿no? Entonces, yo acá, esto cuando lo doy en mis clases, suelo hacer un juego que es, si viniese un extraterrestre, y vos le decís al extraterrestre, qué país debería andar mejor? Muy probablemente el extraterrestre dice, y los que están en verde. Si son los que tienen más de lo que gastan. Los que tienen menos de lo que gastan, no sé cómo hacen. Bueno, somos parte de una distribución económica, social, con un montón de explicaciones lógicas, más lógicas, menos lógicas, en donde ocurre lo contrario. Quienes tienen déficit son
los lugares en donde mayor se vive. Hay excepciones, ¿no? Y quienes tienen verde son los lugares en donde mayormente peor se vive, ¿sí? Europa está pintada de rojo y es uno de los mayores lugares de mayor calidad de vida, de menor desigualdad, y Latinoamérica y el sur de África están pintados de verde y son los lugares más desiguales que tiene el mundo. Entonces, ahí, ahí yo suelo decir, ¿no? Cuando yo me meto a discutir esto con economistas, hay un montón de explicaciones de por qué esto es así. Que el valor agregado, que esto de acá, que esto de allá. Ahora, la realidad es que si vos te a través de eso intentás ir a una discusión más biofísica, es medio raro, digamos, ¿no? Entonces ahí es para reflexionar, para tenerlo ahí. Así que bueno, acá termino mi parte teórica y abrimos el piso a preguntas. Ahí tienen mis redes, gracias por la atención, gracias por la oportunidad de charlar con ustedes. Y bueno, ahí tienen mi correo y mis redes para seguirme o mandarme un mail en caso de que así lo deseen. A mí me pasó lo mismo también. Primero la explicación fue clarísima, se nota que sos Bueno, docente, gracias. Alejandro, porque fue muy clara, bueno, yo no soy del área, pero me pareció clarísima y súper interesante además. Y sí, uno se queda con ganas de más y al mismo tiempo, no sé, con temor de lo que, no sé, de todo lo que podamos estar haciendo en educación, si estamos bien encaminados, si nos quedamos con el compost, como vos decís, o, bueno, necesitamos hacer algo más. Sé que se están haciendo muchas más cosas en las escuelas, porque vemos que son nuestros chicos, desde los más chiquititos, los que en la casa empiezan a hablar de estas cosas o empiezan a poner por ahí la atención en, bueno, pero no clasificamos los residuos o esto, bueno, cerrar la canilla cuando no la estés usando, mientras... Esto sí es una realidad y uno lo ve con, bueno, con esperanza, pero bueno, no sé si es suficiente, no sé si tenemos em, que ir por otro lado, si tenemos que seguir haciendo esto o modificar cosas o agregar otras, porque realmente la situación es preocupante, ¿no? Sí, a ellos siempre, primero gracias por lo que dijiste y ahí hay un poco, está bien, y yo busco un poco generar este como shock, ¿no? De, che, hay que ponerse las pilas porque estamos medio al horno. Pero más allá de eso, a mí una cosa que me sirve a veces pensar es que, bueno, sea el escenario que sea, el bordó, el rojo, el celeste, más amarillo, cuanto más hagamos, mejor vamos a estar. Entonces, eso es como algo que a mí me hace a veces olvidarme de ese panorama tan abrumador que es cómo yo voy a torcer esa curva. Y es como, bueno, yo hago lo que puedo en donde puedo, con lo que tengo, y me aseguraré de que mi aporte a esa curva, de que el entorno de mi sociedad sea lo menos posible. Y es un poco cierto esa campaña de cada décima importa. Entonces, bueno, si vamos a un escenario de 3 de 4 que es como lo que se discute un poco más informalmente entre los especialistas, y bueno, que sea 3,1 y no 3,2 básicamente. Ahí en el Estaría, chat había una pregunta si sabes qué políticas particularmente o puntualmente Argentina está implementando ahora en en este tema, ¿no? Mira, política siempre hay, más allá de que como habrán entendido, yo creo que la política es la herramienta para transformar la realidad. Yo a veces siento que doy un mensaje medio apolítico o despolítico, pero creo, a pesar de que ahora estoy quizá en mi momento de mayor crisis, creo que es por ahí, digamos, creo que es involucrarse, creo que es organizarse con la gente. eh, Dicho esto, en Argentina siempre hay cosas piolas, porque hay gente piola trabajando en los distintos partidos. Me consta, más allá de mi ideología personal, que en el de enfrente hay gente que labura impecable. Eh, no solemos tener mucha banca política, entonces es más como ir contra la corriente haciendo alguna que otra cosita. Pero, por ejemplo, la ley de bosques es una ley sumamente interesante que le pone límites a la deforestación, justamente pensando en frenar los efectos de las inundaciones, del cambio climático. Y, y bueno, estamos cuando uno analiza el presupuesto que se le asigna del que le corresponde, nunca pasa del 5%, 10%, creo que fue lo máximo,
y estamos en una caída estrepitosa. Con el último gobierno de Alberto subió un poquitito y ahora está bajando de vuelta en caída libre también. Pero con el anterior kirchnerismo también bajaba, ¿eh? No es que, que, que uno sube y el otro baja, medio que depende un poco del contexto. Pero siempre, creo que nunca pasó el 10. Creo que una vez llegó al 12, pero al principio. Y después siempre fue bajando, 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 una subidita y bajando. Este, entonces ahí, qué sé yo, tenés ese tipo de cosas. Después tenés una ley de renovables que está buena, pero que no vamos a llegar, que pedía un 25% de la matriz de renovables y estamos alrededor del 11, 12. Eh, y bueno, es como eso. Los renovables es un lindo caso porque ahora, después del último gobierno de Macri, se acabó un poco. Pero ¿qué había pasado? El gobierno de los Kirchner, Néstor y Cristina, habían hecho unas cosas que se llaman líneas de transmisión de alta tensión, que son necesarias para enchufar. O sea, yo si hago un parque solar lo tengo que enchufar en algún lado de la red para que la energía te llegue a tu casa. Y ese lugar donde lo enchufo son líneas de alta tensión y son muy caras, muy costosas y además tienen bastante poco rédito político porque nadie las quiere hacer porque no das energía a nadie con eso, básicamente. Solo sirve, son como las autopistas de la electricidad. Entonces, el gobierno de los Kirchner hizo un montón de esas autopistas y el gobierno de los Macri, más allá de si hubo o no negociados, hizo muchos parques solares y parques eólicos y los enchufó a las líneas de transmisión. Funcionó medio de suerte, hasta donde yo tengo información. Pero, pero ahí tenés lo que deberíamos apostar, ¿no? A ponernos una meta y a hacer un consenso entre los distintos espacios políticos y a mantener una política de Estado. Yo no les tengo que decir a ustedes, digamos, la política argentina es muy volátil y eso para las cuestiones ambientales es una complejidad muy fuerte. Alemania, de quien no tengo demasiado conocimiento político como para opinar, sí lo que tiene son políticas de Estado. Y uno ve, analizando desde afuera, que desde el 90 hasta acá se pusieron un objetivo a 2010 y estaba cumplido o probablemente hasta por demás. Bueno, ahí hay algo para aprender, para traer para acá, más con la conexión que tenemos, ¿no? Con ese país que tienen ustedes. Sí, A es ver, cierto. sí. Silvia levantó la mano. Sí, yo con respecto justamente a Alemania y a todo, lo puse ahí en el chat, o sea, vimos en el mapa, ¿no? Los países que estaban en rojo son los más poderosos económicamente, que benefician el consumo y su bienestar, su estándar de vida, y si bien hay que reconocer que tienen políticas y que las llevan a cabo y que son consecuentes en eso y que invierten, eh, pero por otro lado, no, el estándar de vida que tienen como natural es tan alto, viajan tanto, consumen tanto, descartan tanto, eh, como sociedad en general, ¿no? No hablo de casos particulares, por supuesto, que está bien, compensan, pero no sé, yo ahí siempre tengo como sentimientos encontrados, ¿no? Justamente acá estamos más congregados los profes de alemán, así que, y el tema de cuidado del medio ambiente es un tema que lo tratamos siempre en todos los niveles y se habla de eso en las clases de alemán, porque es un tema en Alemania, pero yo veo ahí como cosas contradictorias, ¿no? Por un lado, sí, qué horror, se llena la boca del horror que es que en Brasil no cuidan el Amazonas, o bueno, y por otro lado, hacen 5 viajes anuales en avión, que también genera una polución y un consumo, y eso está bien, porque ellos tienen que desestresarse, o sea, yo soy No muy sé, crítica y estoy un poco herida en ese sentido, porque me acuerdo de haber estado en Alemania y que me digan, ay, qué horror, ¿cómo vas a usar un cepillo de dientes de plástico? Acá en Argentina todavía no estaban los de madera. Y tenían 3 autos. Y yo acá andaba en esa época, era estudiante todavía, y andaba en bicicleta porque no tenía plata. Y sí, claro, criticaban el uso o sea, es como
es como raro. Sin duda, comparto 100%, digamos, los países europeos son un poco hipócritas en ese sentido. Ahí me gusta marcar una diferencia igual. Eh, y ahora te digo en qué más yo sí considero que son hipócritas. Eh, Sobre todo en Latinoamérica, por lo menos, a veces se pone como modelo el modelo yanqui, ¿no? El modelo de Estados Unidos como aspiracional de en qué sociedad nos queremos convertir. Eh, y el modelo de Estados Unidos es varias veces más contaminante que el de algunos países europeos. Le hace España, Francia, Alemania. Y el nivel de vida para mí te diría que es mejor en Europa que en Estados Unidos, por lo menos en la media. Y sin embargo, el impacto ecológico es varios órdenes más bajo. Entonces, ahí hay como un 100% igual lo que mencionaba Silvia. Eh, de todas maneras, hay algo bueno que hacen que tiene que ver con cómo está la infraestructura de transporte público, que tiene que ver con cómo son sus matrices energéticas y cómo están virando, que quizá otros modelos son todavía peores. Y digo Estados Unidos, pero también puedo mencionar Canadá y Australia, digamos, que también tienen modelos muy distintos de cómo hacer esas cosas. Dicho esto, sí lo que no aparece, por ejemplo, es el financiamiento climático, que se comprometieron a dar un montón de dinero que no están dando y que después te lo disfrazan de que te dijeron, no, bueno, te dimos 10 millones para que recibas al embajador de no sé dónde y hagas un... No, pero pará, pero esto no es financiamiento climático, esto fue un préstamo para que, para que tú, ¿me entendés? Y eso pasa y se cuenta y es un montón y eso es una realidad, digamos, ¿no? No quiero exceptuarlos de culpa más allá de la conexión que haya. Decididamente son quienes más contaminaron, son quienes más contaminan y son quienes deberían estar financiando aquello que no están financiando. Eh, Dicho esto, eso, ¿no? Como hay diferencias, está bueno verlo, porque nosotros como Latinoamérica, me parece a mí, esto ya es una opinión personal, estamos en la búsqueda de ese modelo de desarrollo que no termina de darse, que no termina de consensuarse, y me parece que es más por ese lado que por el otro. Pero bueno, eso es una opinión ya personal. Sacándolo un poquito del mundo, ¿qué políticas deberían tener los gobiernos? Me gustaría llevarlo de vuelta un poquito al plano de los colegios, de la información que podemos dar a los chicos. Y ahí te hago la pregunta, em, ¿cuán verdad es de que, por ejemplo, todo lo de los bitcoins es un invento a un costo ambiental sumamente grande porque necesitan baterías enormes, mucha energía, que en realidad podríamos no invertir porque el Bitcoin no hace falta que que lo tengamos. Eh, Contame un poquito sobre esto, aclarame algunas cosas, porque estas son cosas que, si es cierto lo que yo digo, lo que podemos transmitir a nuestros chicos, porque tener un Bitcoin es como canchero, Sí, ¿no? totalmente. Eh, y, y ahí, porque hoy en día no es que evitar, digamos, o reciclar. Creo que ya deberíamos ir a la fase de evitar. Sí, totalmente. Yo siempre le digo a los chicos dos cosas y ahora conecto con lo del Bitcoin. Eh, Cuando uno estudia para ser ambientólogo, como mis alumnos, siempre tiene el fantasma que existe el lobby petrolero, existe el lobby sojero. A mí me ha tocado lidiar con a veces con esas personas y es un momento espeso, pero también existe mucho la ignorancia y existe mucho cuestiones que se resuelven con un poquito de audacia. Y que no hay ningún lobby atrás super mega millonario haciendo ninguna opereta de presión, que es simplemente poner personas adecuadas en los lugares adecuados. Y en eso lo que me decís de Bitcoin yo lo veo así. La tecnología del blockchain, que es lo que está atrás del Bitcoin, que es
cómo descentralizar una certificación en distintas partes del mundo. Me parece alucinante. Pero el Bitcoin hasta hace 2 años por lo menos gastaba más energía que la Argentina. Es decir, la generación de Bitcoin, la tasa alta de procesamiento que necesita, gastaba más energía que toda Argentina junta. Y la verdad que ahí, e incluso para mí un falso dilema entre desarrollo y sustentabilidad, de que bueno, pero hay que desarrollarse y eso siempre tiene algún impacto. Es un poco cierto, bastante mentira para mí, pero el Bitcoin es como algo que es, digo, moverte te tenés que mover, digo, y aunque lo hagas en tren, algo vas a contaminar. Ahora, que nosotros tengamos Bitcoin, a mí me parece totalmente innecesario, digamos, ahí hay que estar, eh, hay una cuestión ahí de derrochar la energía terrible. Eso es un ejemplo que se les puede mencionar a los chicos. Y como les decía, ahí no hay ningún lobby hiper mega que te opera a los presidentes de Estado, ¿no? Eso tuvo buen marketing, es copado, y los chicos lo quieren porque, pues, bueno, tuvo una buena etapa. Esas cosas es importante, por ejemplo, para transmitirlos. Y, quiero hacer un comentario además. Los talleres, seguro no hay que quedarse en eso, pero los talleres de compost, cómo hacer compost, cómo separar los residuos, eso también ayuda, porque es un primer paso. Si nosotros lo tomamos como una puerta de entrada, es fantástico. El tema es que no sea el fin, digamos, porque haciendo compost esa curva no se quiebra ni a palo, pero se quiebra un 2-3% y eso es importante y es un acercamiento y es una demostración de cómo a veces no hay que enfrentarse necesariamente a este lobby del desarrollo, porque hacer compost no, lo podemos hacer casi en cualquier lado, digamos, sacando algunos que por ahí viven en lugares en condiciones más hostiles como villas o de hacinamiento. Si tenés un balconcito ya deberías poder. Eh, y ahí hay ejemplos para ver cómo se puede ir haciendo sin pensar en esos lobbies monstruosos. El problema es, Alejandro, de que lo que yo observé, en Jardín Infante, si empezamos con esto, de hacer compost, de separar residuos, los chicos están fascinados y te siguen la correa, pero al 100%. Cuando entran en la primaria, aparte de la pereza, bueno, y las cosas, la rebeldía normal de la edad, llegamos a la secundaria cuando ya están lo suficientemente despiertos para entender lo que está pasando alrededor, se frustran, porque las Sí. promesas que le hicimos en el jardín infante y en la primaria no se cumplen, porque hago separación de basura y después veo a SAME a reciclar lo que sea, que meten todo en el mismo camión. O que los políticos prometen de tener una planta recicladora y no la tienen, ¿sí? Es decir, ahí entro de vuelta en el campo político que en realidad no quiero, pero desde tu experiencia o la experiencia de todos los oyentes que están acá todavía, mi pregunta es, ¿cómo podemos mantener el entusiasmo de estos chiquitos de jardín infante para que no se gaste a lo largo del tiempo y nos siguen ayudando, ¿sí? A hacer compost, a separar basura, aunque quizás en el momento no está la planta, pero mantener hábitos. ¿O qué otras cosas podemos hacer? Porque si, Informar lo que estamos El haciendo ejemplo nosotros hoy. también. Son tan contundentes los números y la realidad, digamos, que cada uno desde su lugar, bueno, aporta su grano de arena. Y si muchos nos concientizamos y somos un poco esperanzados, tal vez la próxima generación o en 2 generaciones realmente logremos ser solidarios como seres humanos, todos juntos, y cuidemos el planeta de verdad. Cuando los chicos que hoy están en Agustina, jardín sean gobernantes. sí. Agustina, ¿vos querías decir algo también? Sí, yo digo que va más allá, o sea, obvio la educación, pero también el ejemplo, porque muchas veces se ponen las generaciones más chicas como, bueno, ellos van a ser los responsables de cuidar el medio ambiente porque a nosotros no nos va a tocar, entonces hay que educarlos a ellos porque
ellos son los que van a gobernar. Y en parte nosotros estamos viviendo ahora esta realidad de la crisis climática. Está pasando y la estamos sintiendo. Sí, Gracias. ahí está buenísimo lo que decís, Agustina, porque yo hay algo que trato de conversar cuando puedo, que es esta carga que nosotros ponemos, ¿no? De como, bueno, esto es por las futuras generaciones y los chicos van a cambiar. Y ustedes vieron los gráficos, no hay tiempo para que lo cambien los chicos, lo cambiamos nosotros. Digo, a los de 15, 14 por ahí sí, pero mucho más chicos ya les va a tocar lo que les dejemos nosotros. Y a veces sí se les pone una carga que hay que asumirla, como decís vos, más del ejemplo y de ver qué se puede gestionar por ahí en Claro. las escuelas, en el barrio, de otra manera, abrirse al barrio, porque estas cosas es difícil de hacerlo desde un solo lugar. Sí, y fundamentalmente también comprometerse con cada acción que cuando uno va caminando por la calle también se soluciona, porque nosotros, por ejemplo, en el jardín decimos cuiden el agua, cuando hablaban del jardín de infantes y las frustraciones que después cuando llegan a secundaria, cuiden el agua, no derrichan el jabón, hagamos el compost, plantemos, bueno, todas las situaciones que se hacen. Y después yo vivo en nuestros jardines de Lanús, provincia de Buenos Aires. Y vos de repente salís y no hay cloaca. Hay zonas que no hay cloacas, como pasa en en la zona de Buenos Aires. A la cuadra, por ejemplo, ves caños de AISA que están sin arreglar. Entonces, también el hecho de decir, concienticémonos, involucrémonos cada uno desde lo chiquitito, las 10 cuadras que rodean a la escuela solamente, o no sé, somos de muchos lugares de la Argentina, que a lo mejor hay lugares de campo, de donde sea, pero de repente comprometerse con cada situación. O sea, apagar la luz cuando salís, como dijeron recién, lo chiquitito, y eso va a influir en un montón de situaciones. Creo que lo fundamental, y cuando se habla de política, hay una política que es muy grande, que nosotros no tenemos acceso a eso, pero sí pequeñas cositas que nosotros podemos exigirle a nuestros intendentes o gobernadores y decirle, bueno, queremos esto o no queremos esto. Por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires, y no quiero hablar del diseño curricular nuevo porque no es interesante para el nivel inicial, pero por ejemplo, una de las perspectivas que tiene es ambiental, que son 4 perspectivas que se están trabajando siempre en la ambiental. Y bueno, aunque sea es un chiquitito, lo importante es que nosotros como docentes lo trabajemos. Sí, sí, tal cual. Me parece que es por ahí, digamos, hay muchos casos de ambiente para ir profundizando, para sacarlo de lo cotidiano también, en términos de las historias de las madres de pueblo fumigado, lo que ha pasado con con las mineras, lo que ha pasado en otros lugares con la deforestación de Latinoamérica. Hay muchas cosas interesantes para estudiar, más desde un punto de vista intelectual, si se quiere. Y después, eso que vos mencionabas, Graciela, eh, yo entiendo que es un momento súper sensible, y de hecho lo vivo en WADE, y lo sufro mucho más de lo que me gustaría, pero no por WADE en sí, sino por el contexto social que hay. Pero hay que perderle el miedo a la política también, y a la política en el sentido del que decían los griegos, ¿no? Ese bios político, al ser político. Pues esto se soluciona con política. Y sin meterse en si es kirchnerismo, si es macrismo, si es mileísmo, anarcoliberales o lo que sea, o metiéndose pero con respeto, hay que dar esas discusiones. Y es lo que mencionabas. Bueno, si yo es verdad, si yo les estoy diciendo que composten, que separen, y salen, y hay un barrio, todo el barrio donde está la escuela no tiene cloacas, bueno, quizás se trata más de pensar en qué se puede hacer por las cloacas de ese barrio, de ponerlo a hacer algo creativo a los chicos para llamar la atención, para manifestar el problema. Y es lo más probable es que los padres se quejen de esto. Digo, hay algunos padres que lo van a festejar y algunos padres se van a quejar, pero medio que yo ya quiero correr esos riesgos, digamos. O sea, la situación a mí me dice, se acabó la cordialidad, hay que empezar a jugársela un poquito. Y bueno, ahí está, yo entiendo que es un lugar súper difícil y cuando estoy de directivo yo lo recontrapienso 8 millones de veces antes de avanzar en alguno de estos sentidos, pero cada tanto cuando veo luz y veo que está cuidado y veo que no me estoy metiendo en una polarización extrema de partidos y veo que hay lugar,
me juego un poco con eso, porque creo que es la manera, porque Totalmente. desde hablar los chicos eventualmente se cansan y dicen, bueno, no, pero esto ya, si después salgo y la vida es otra, la realidad es otra cosa que lo que me contaste. Me parece sumamente interesante, por ejemplo, la contaminación ilumínica, Sí, luminosa, ¿no? Perdón. lumínica, está bien. También es tremenda en las grandes ciudades. Primero que estamos gastando y nadie mira los carteles de publicidad durante la noche y hacemos mucho daño al mundo animal porque se desorientan, porque ya no saben por dónde andar y dónde hacer su nido, un montón de cosas. Y creo que ahí en la parte de la enseñanza en el colegio los chicos por lo menos pueden investigar, ¿no? Y tomar conciencia de esto, que quizás es más cerca de la vida de ellos, porque ¿no? Tus números asustan y a mí me paralizan. Y entonces digo, ay, y después llega la negación, ¿sí? Entonces, Sí, bueno, seguro que no tiene. Y hasta que entro en la fase de, casi parecido como aprender alemán. Con el señor Bain, con el señor Bain de Lenguas Vivas, hicimos un ejercicio hace muchos años de que no es tan difícil aprender otro idioma. Y me permito contar la anécdota. Nos presentó un escrito en quilírico ruso y dijo, traduzcan. Y nosotros nos reímos, digo, perdón, acá venimos a hablar sobre la lengua alemana, aprender y nos reímos. Él siguió insistiendo, nos enojamos todos y lo mandamos con nuestros pensamientos a la China. Después, como él siguió insistiendo que nosotros podíamos, en algún momento nos pusimos a trabajar. Nos dimos cuenta qué letras eran adjetivos, nos dimos cuenta que, ¿por qué? Porque teníamos un conocimiento base del idioma en sí. Y dado que sabíamos alemán y a castellano e inglés, había un cierto orden de cosas y pudimos solucionarlo. Y lo siento un poquito parecido, de que en realidad sabemos lo que tenemos que hacer o lo que podemos hacer, y es sacarnos de nuestro rincón de comodidad y decir, no me voy a asustar, no me voy a enojar, voy a hacer, pero ahí necesitamos de personas tuyas o todos ustedes que están ahí con su imaginación y su dedo pedagógico de enseñar a los chicos y hacerle más fácil de entenderlo y llevarlo adelante y no convertirse en esos adolescentes enojados que dicen, bueno, si mamá viaja a Alemania, ¿qué ejemplo? Yo también puedo. ¿Se entiende? totalmente. Entonces, Y ¿qué hacerlo podemos hacer? hay que meterle creatividad, hay que meterle mística. Yo cuando suelo hablar más con activistas y demás, yo les digo que ahora que estamos medio vapuleados del movimiento ambientalista, tenemos que tener esa mística que tienen los campeones del mundo, ¿no? Vieron que hay una cosa ahí de la escaloneta, perdón que me meta con el fútbol que no tiene nada que Sí. ver, pero hay como una mística ahí de que todo el mundo la quiere ver, hay buena onda, se están todo el tiempo riendo. Bueno, es recontra difícil hacer eso en este escenario, pero hay que recuperar un poco eso de la mística, de la alegría, de la creatividad para abordar estos temas. Es difícil, es un desafío, Cristina, pero hay que hacerlo. Y Cristina, tampoco olvidarse perdón que interrumpa, de los conocimientos que tenemos que tener. Recién lo mencionaron. A nosotros nos pasó hace muchos años que cuando se puso de moda juntar las pilas en un lugar para después llevarlas a algún lado. Al final terminamos juntando bidones y bidones de pilas, que después cuando lo averiguamos dijimos, ¿qué hacemos con estas pilas? Porque era mucho más contaminante tenerlas todas juntas que haberlas llevado. Pero bueno, a lo mejor las modas, esto de decir,
hago algo. Por eso antes de hacer una acción o una campaña o lo que uno pueda hacer en el colegio, tener el conocimiento para decir, bueno, está bien, averiguo en tal lado lo que hago, cómo se hace, por ejemplo, mencionaron el compost, cómo se hace el compost y después me pongo a hacerlo, no improvisar por una moda o algo por el estilo, porque si no después se complica todo mucho más. Es saber, estudiar y después empezar a hacer, si bien hay que comprometerse, me parece. Claro. Cristina. Sí, yo me quedé con lo que la palabra hay que ser un poco valiente, ¿no? Y pensaba en las pequeñas políticas, decisiones que día a día, como dijeron los antecesores, cada uno de nosotros puede tomar. Tengo un ejemplo que me pasó hace semanas, que tuvimos que decidir en el colegio un espacio nuevo para el comedor, para que los estudiantes del secundario pudieran almorzar, porque no alcanzaba el espacio donde el comedor habitualmente se organiza. Entonces se había evaluado la posibilidad de hacerlo en un piso superior, que implicaba, para que la comida llegue allí, calentita y todo lo que hay que tener, que había que ponerla en unas viandas descartables. Y en toda esa discusión de cuál es el mejor camino, para el concesionario, este era el camino que le implicaba menos complejización de su gestión. Y sin embargo, nosotros dijimos, no puede ser ese camino, porque ese camino va en contra de las políticas, pequeños indicios que queremos dar, pequeñísimos, nada si queremos, pero son importantes, lo acabamos de decir, y tener más reciclables no puede ser el camino. Bueno, seguimos discutiendo, y llegamos a encontrar una salida donde los reciclables no eran necesarios. Pero quiero decir que esto de tener en cuenta el medio ambiente, porque parece que lo tenemos en cuenta yo misma, ¿no? En el momento de reciclar, en el momento de apagar la luz, si tenemos suerte, pero atraviesa toda nuestra vida. Y en el anterior espacio que tuvimos de capacitación también con miradas globales, ¿no? Sobre el desarrollo, una de las compañeras habló del consumo y dijo una cosa que me quedó también, que nuestros adolescentes en las escuelas en las que estamos tienen muchas posibilidades de consumir porque no les falta la plata para comprar, comprar y comprar. No es un impedimento el consumo. Y sobre eso es el mayor de los desafíos, bajar la necesidad del consumo del ser humano, porque toda nuestra economía, ¿no? Está basada en ser depredador, en más y más, y las propagandas y todo nos llevan a eso, pero al galope. Es como la tendencia que hay que hacer. Entonces, bueno, un poco estas dos cuestiones. Por un lado, la mirada sobre el consumo, que para mí es algo de lo más difícil, y por el otro, las pequeñas acciones que cada uno de nosotros, en los lugares más o menos de decisión que tenemos, podemos dar esas pequeñas batallas. Gracias, Cristina. Creo que esto fue un lindo cierre también para esta capacitación hoy a la noche, de comprometernos, de ver esas pequeñas batallas y detectarlos en los colegios donde cada uno de nosotros puede, junto con los chicos, dar esta batalla y tomar un poquito lo que dijo Alejandro, de ser un poquito incómodo quizás también frente a una sociedad de consumo, y enganchar los chicos que tienen mucho polenta y mucho idealismo, y llevarlos por el camino de ser un poquito más rebelde, pero una rebeldía en un camino sano, no una rebeldía sin causa, sino una cierta rebeldía con causa. Así que
Les deseo suerte con todo eso en el colegio y ojalá el entusiasmo de los chicos de la Jardín Infante podemos mantener hasta que entran en la facultad y se encuentran con Alejandro. Muchísimas gracias, Alejandro, gracias. y gracias a todos No, por ustedes favor, por participar hoy. gracias por la oportunidad. Lamento realmente no haber podido ir a Córdoba cuando se presentó, pero bueno, ojalá vamos a ir coordinando cosas en el futuro y gracias por la oportunidad y por todos los que se quedaron hasta tan tarde debatiendo, que es tarde, que estamos cansados y para mí es importante que se hayan copado. Así que